Bueno, mis hermanos, seguimos como cada 8 días, cada domingo, estudiando nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 22, que trata sobre la adoración religiosa y también sobre el día de reposo. El día de hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a ver dos capítulos el día de hoy, los dos primeros párrafos del capítulo 22, así que pues vamos a comenzar con el párrafo número 1. Y el párrafo número 1 de este capítulo 22 trata sobre el principio regulador de la adoración a nuestro buen Dios. Vamos a comenzar como siempre leyendo el primer párrafo, que se compone de dos afirmaciones. Este primer párrafo dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Sigue diciendo: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Así que podemos mirar el párrafo como está ahí en pantalla. Le hemos puesto en dos colores. Digamos que esa primer parte que está en color verde podemos resumirla de la siguiente manera. Y es que ahí nosotros podemos ver en esa primer parte que la Escritura generalmente, claramente nos dice que esa revelación natural, digámoslo así, o como lo expresamos teológicamente, esa revelación general, ¿cierto? Es suficiente. ¿Para qué? Primero, para mostrarle al ser humano que existe un creador. En ese sentido podemos decir que cumple un propósito, pero es que no solamente la revelación general le muestra al hombre que existe un creador, sino que también le muestra al ser humano que este creador, nuestro buen Dios, se le debe rendir culto. Estamos obligados a rendirle culto y adoración a nuestro verdadero Dios, a nuestro buen Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando el ser humano ve la creación, también ve, aparte de que existe un creador, ve que es un Dios, o es un creador sabio, es bueno, es bondadoso, es todopoderoso, y eso hace que nuestro Dios sea digno de ser adorado, y obliga a la criatura a que adore y rinda reverencia a su creador. Sin embargo, por causa del pecado, esta revelación general no es suficiente para que el hombre sepa cómo adorar a Dios de la manera correcta. El cómo adorar a Dios de manera correcta, eso no lo va a poder encontrar en la revelación general, viendo la creación. ¿Y cómo podemos probar esto? Pues solamente es mirar las diferentes culturas a través de la historia, las cuales muestran que siempre van a terminar adorando algo de la creación, siempre van a terminar adorando a las criaturas o algo creado en vez de al Dios que las creó. Así que por esta razón, el párrafo en su segunda parte hace una aclaración y dice en la segunda parte que hay una manera como Dios ha estipulado que debe adorársele. Y esa manera correcta es lo que nosotros conocemos en nuestra fe reformada como el principio regulativo de adoración. Ahora sí que pues vamos a entrar a estudiar a qué nos referimos con el principio regulativo de adoración.
Sin embargo, antes de entrar a estudiar de manera detenida esta cuestión, tenemos que ver el contexto histórico, la ocasión histórica que rodea el desarrollo de este primer párrafo dentro del capítulo 22, que es muy importante a tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es ese contexto histórico? Pues resulta que nosotros debemos tener muy claro que en Inglaterra, ¿cierto? Había una diferencia muy, pero muy fuerte entre los puritanos y los anglicanos. La diferencia era muy, muy profunda, no era algo liviano. ¿Y a qué se debía esta diferencia? Pues resulta que la iglesia de Inglaterra, los anglicanos, habían escrito, entre otras cosas, un documento, digámoslo así, que constaba de 39 artículos, y lo que ellos decían, la iglesia de Inglaterra, los anglicanos decían que todo mundo, digámoslo así, debía someterse y estar bajo, o de acuerdo con esos 39 artículos. Y a quienes no se ajustaran a esos artículos que ellos habían establecido en cuanto a la adoración, recuerde que ese es el contexto de lo que estamos hablando de la adoración religiosa. Entonces, quienes no se sometieran o no estuvieran de acuerdo con esos artículos de los anglicanos, pues eran despreciados y también eran perseguidos. Y esa es una, digamos, de las razones, por no decir la principal, de por qué los puritanos terminaron saliendo de Inglaterra. Por ejemplo, uno de esos artículos decía lo siguiente, el artículo número 20 específicamente de la iglesia anglicana, decía lo siguiente: la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Sin embargo, dicen los anglicanos, no es lícito a la iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra de Dios escrita. Ahora, inmediatamente frente a este artículo en particular, reaccionaron nuestros hermanos puritanos diciendo lo siguiente. Ellos decían, los puritanos, nuestra doctrina referente al poder de la iglesia en la adoración a Dios es que la iglesia no tiene derecho a decretar nada excepto lo que está ordenado por la palabra de Dios expresa o implícitamente. Ahora, ustedes pueden notar cuál es la diferencia entre la postura anglicana y la puritana, que es en la que nosotros estamos de acuerdo con ellos. No sé si la logran notar, y es que los anglicanos prácticamente están diciendo que ellos pueden decretar cualquier cosa siempre y cuando esta cosa que ellos decreten, que puede ser cualquiera, no esté siendo prohibida explícitamente por la Biblia. Por el contrario, lo que dicen los puritanos es que la iglesia solamente puede decretar lo que la Biblia decreta explícita o implícitamente. Hay una diferencia muy grande entre esas dos posturas, y como vemos no es algo liviano. Esta posición que tenían los puritanos era expresada entre las personas o de manera popular con la siguiente frase: lo que se manda es correcto, lo que no se manda es erróneo. Digamos que con esa frase la gente expresaba esa posición que expresaban los puritanos. ¿Por qué lo que se manda es correcto? Pues porque los puritanos decían era que la iglesia iba a mandar lo que la Biblia explícita o implícitamente decía, por eso era correcto. Ahora, lo que no se manda es erróneo, ¿por qué? Pues porque la iglesia no puede mandar en cuanto a la adoración. Acuérdense que estamos hablando de la adoración al Señor, en cuanto al principio regulativo. Ellos no pueden mandar algo que la Biblia no lo está diciendo. Y si usted manda algo que la Biblia no está estipulando explícitamente o implícitamente, es erróneo eso que usted va a mandar. Y digamos que si quisiéramos expresar estas dos posturas ya, digamos, de una manera gráfica, digámoslo así, un poco más puntual, sería:
el concepto puritano podría definirse de esta manera. Ellos decían, los puritanos decían, la verdadera adoración consiste en hacer solo lo que se manda en la Escritura. Es decir, que la falsa adoración sería cualquier cosa aparte de lo que se manda en las Escrituras. Pero mire lo que decían los anglicanos. La verdadera adoración no es solamente lo que se manda, es lo que se manda más lo que no está prohibido en la Escritura. O sea que para ellos la falsa adoración se limitaba exclusivamente a lo que está expresamente prohibido por Dios. Permítame hacer una ilustración para aclarar o dar un poco más de luz a esta diferencia entre el concepto puritano y anglicano con la cuestión de el culto regulativo, digámoslo así, los principios regulativos de adoración. Supongamos que hay dos constructores y los constructores tienen el propósito de construir un templo para Dios. Entonces tenemos al señor anglicano y al señor puritano. Ahora, según la postura anglicana, dentro del ejemplo que estamos dando, ¿cómo construiría él el templo para Dios? Pues él utilizaría los materiales que la palabra de Dios le ordena, ¿cierto? Pero ellos también podrían usar cualquier otro material siempre y cuando no fuera prohibido explícitamente por la Escritura, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que si él utiliza cosas adicionales a lo que la Escritura ha estipulado, pues él no va a tener un patrón de cómo construir, en este caso el ejemplo, un templo. Y si lo construyera, él cómo podría asegurar de que está haciéndolo de manera correcta, sabiendo que Dios ha estipulado es un patrón de construcción para lo que él explícitamente mandó. Siempre, y a diferencia de eso, los puritanos, ¿cómo construirían ese templo? Pues ellos utilizarían solamente los materiales que la Biblia, en este caso pues del ejemplo de construir un templo, ellos utilizarían, los puritanos, materiales que solamente la Escritura ordenan, y al hacerlo de esta manera ellos sí podrían estar seguros de que sí tienen un patrón adecuado y así podrían construir ese templo para Dios de la manera correcta. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿ustedes cuál consideran que sería el templo más agradable a Dios? Evidentemente nosotros debemos decir que el ejemplo de los puritanos, porque nosotros podemos estar seguros de que como ellos utilizaron los materiales que solamente la Escritura, lo que solamente la Escritura dice al respecto, ellos sí podemos estar seguros de que lo están haciendo de la manera correcta. Ay, pero ¿por qué tan extremos en ese sentido? Mire, pues las intenciones de los anglicanos no son malas. Ahora, que alguien tenga buenas intenciones para hacer algo, modificar algo dentro de los principios regulativos de adoración, significa que Dios los va a aceptar de la manera adecuada, lo va a aceptar, digámoslo así, de buena manera, va a subir con olor fragante. Vamos a ver más adelante la respuesta a esta pregunta. Así que, en este caso, como vemos en la diapositiva, al anglicano utilizar la palabra de Dios y otros materiales, no podrían asegurar de que están construyendo un templo de la manera correcta y agradable a Dios, a diferencia de los hermanos puritanos en este ejemplo. Así que vamos ahora, después de haber explicado estas diferencias, a mostrar 4 argumentos bíblicos para, digámoslo así, defender o mostrar que es correcto el principio regulador de adoración de los puritanos. Y el primer argumento, ¿cuál es? Bueno, pues el primer argumento es que solamente Dios determina las condiciones con que los pecadores pueden acercarse a Él en adoración. Claramente en la Escritura se muestra que en cuanto a la ordenanza de la adoración pública, es competencia de Dios y no del hombre determinar
tanto las condiciones como la manera de tal adoración. Solamente es cuestión de mirar al Edén y nos vamos a dar cuenta que esto que acabamos de afirmar es correcto. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque, digámoslo así, la senda o el camino para acercarnos a Dios después de la caída fue cerrado, digámoslo así. Salimos, fuimos echados de la presencia, o Adán fue echado de la presencia de Dios. Ese camino, digámoslo así, fue cerrado y digámoslo también así, le echaron seguro por la parte de adentro. ¿Y por qué? Pues precisamente lo vemos como pueden ver la imagen, cuando fue Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿el hombre podría alguna vez volver a tener comunión con Dios? La respuesta más correcta a esa pregunta sería, solo Dios puede determinar o podía determinar si así sería. No dependía del hombre. Solamente Dios podía determinar si así sería, de que el hombre pudiera relacionarse con él. Ahora supongamos, que sabemos que es así, que sí se podía. Entonces la pregunta siguiente sería, entonces si el hombre se va a poder relacionar con Dios porque Dios así lo determinó, entonces ¿cuáles serían esas condiciones que permitirían restaurar dicha relación con Dios? Y además de eso debíamos preguntar, ¿de qué manera podría mantenerse entonces esa relación? Y la respuesta sigue siendo la misma. Solo Dios podía determinar cuáles serían las condiciones y cuál sería la manera en que se iba a mantener esa relación con Dios en el momento de que se restaurara. Ahora, en la Escritura no vemos solamente que Dios tiene ese derecho a decir cuáles son las condiciones y de qué manera se mantiene esa relación, sino que también nos muestra que Dios ejerce esa autoridad, ejerce ese derecho. No solamente lo tiene, sino que lo ejerce. Por ejemplo, miremos en las Escrituras en Génesis 4, del 3 al 5, dice la Escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire lo que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué hemos resaltado allí? Pues, ¿quién es la persona que determina si es agradable o no a Dios? Pues Él mismo, es Él quien lo determina. Por ejemplo, en Éxodo 20, del 4 al 5, dice la Escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ¿cuál es el punto principal aquí? Dios es el que está estableciendo cómo es la relación con Él. ¿Quién es el que no hay, digámoslo así, manera de que a través de imágenes o inclinando a ellas es que vamos a ser más agradables o menos agradables a Dios? Es Dios quien determina cómo es nuestra relación con Él. Esto lo expresa el teólogo Samuel Waldron de la siguiente manera: si Dios decretara que fuese adorado solo por los que llevaran camisetas del color naranja y corbatas verdes, pues tendrían derecho a hacerlo. Qué arrogancia por parte del hombre pensar que tiene la última palabra en cuanto a determinar cómo ha de ser adorado Dios. Solamente Dios determina cuál es la manera correcta en que se le debe adorar. Eso nunca ha estado al arbitrio del ser humano. Y el dibujito, pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La segunda afirmación dice, o el segundo argumento
es el siguiente, y es que la introducción de prácticas extrabíblicas en la adoración tiende inevitablemente a anular y socavar la adoración establecida por Dios. Mire lo que dice la Escritura en Mateo 15:3. Habla el Señor Jesús. Respondiendo él les dijo, hablándole a los fariseos y saduceos que se acercaron a él, que también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No sé si ustedes recuerdan el contexto de Mateo 15, cómo comienza, y por eso esa imagen de un agua cayendo sobre unas manos. Se acercan al Señor Jesucristo los saduceos y fariseos a decirle, ¿cómo es posible que ustedes estén despreciando la tradición de nuestros padres? ¿Por qué ustedes no se están lavando las manos antes de comer? Y el Señor le responde, parafraseando, digamos así, la historia, ustedes están diciendo que yo estoy traicionando la tradición de los padres, ¿cierto? Pero es que ustedes no se están dando cuenta que ustedes están transgrediendo un mandamiento divino a causa de esas tradiciones de los padres. Entonces ellos decían, ¿cómo así? ¿Por qué? Y resulta que es que los fariseos eran bien pillines, ¿no? Y es que, ¿qué dice la Escritura? Y es lo que le dice Jesucristo a los fariseos. ¿Qué dice las Escrituras en cuanto a honrar al padre y a la madre? Eso es un mandamiento, hay que honrar al padre y a la madre, y cualquiera que maldiga a su padre es digno de muerte. Pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Para evadir la responsabilidad de sustentar y honrar a su padre y a su madre, ustedes lo que hacen es, ay no, esto es corbán. Este dinero que yo tengo ya ha sido entregado como ofrenda a Dios y ya no lo puedo tocar. Y como Dios es superior a ustedes como mis padres, pues qué pesa, no los voy a poder sostener. Y los saduceos y fariseos habían permitido esa práctica. Entonces estaban usando, digámoslo así, adiciones que se le habían hecho a la ley, y finalmente con estas estaban transgrediendo un mandato divino. Por eso en el versículo 6 de ese mismo capítulo 15 le dice el Señor, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y por eso es que el Señor Jesucristo les dice fuertemente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y una verdad digamos que podemos apreciar en nuestro contexto de este segundo argumento, y es que prácticas extrabíblicas terminan anulando y socavando la adoración establecida por Dios, es simplemente mirar las iglesias cristianas que nos rodean en este momento. Y ahí nosotros podemos ver que esta tendencia está ilustrada por muchas de estas iglesias evangélicas en las cuales la predicación de la Escritura ha perdido su lugar central dentro del culto. Han sido dejadas a un lado. ¿Para qué? Para darle más espacio de tiempo a cosas más triviales, como por ejemplo, hacen unos anuncios ridículos y triviales, y le dedica una cantidad extensa de tiempo a eso. Adicionan un tiempo de testimonios dentro del culto como tal, y también le dan un tiempo exageradamente extenso. Y aparte de eso, dentro del culto, aparte de que usan, manipulan el ambiente y la música para que la gente se mueva por emociones, le dedican una cantidad desmedida de tiempo al culto para luego finalmente dejar solamente 20 o 30 minutos para la predicación de la palabra. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es una muestra de este segundo argumento que estamos dando. Y no, hermanos, la predicación de la palabra debe ser el centro del culto de adoración, claramente junto a la práctica de la cena del Señor de la manera correcta, e igualmente con una manera correcta de hacer el tiempo de las ofrendas. Pero eso es muy importante tenerlo presente, porque es que cada espacio dentro del culto es un acto de adoración a Dios.
desde el primer himno cuando comienza hasta el último himno. Ahora nosotros podemos decir, sí, así es, pero en la práctica eso es lo que nosotros reflejamos, porque es que el tiempo de los himnos no es el colchón o el tiempo de colchón o de espera para que la gente llegue a la prédica y no se la pierda, como lo expresa el pastor Gabriel, y que es así porque lo viví en otra iglesia, y es que porque pertenecía o servía en la alabanza, y era que cuando ellos veían que no había llegado mucha gente, salía el pastor y le hacía el de la alabanza así: siga, ponga más, siga cantando, siga adorando, deje fluir, dando tiempo a que la gente llegara. Eso no está bien, hermanos. La prédica de la palabra está perdiendo su espacio como eje central, digámoslo así, del culto de la adoración al Señor. El tercer argumento es que la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras se ven cuestionadas cuando se añade a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Y cuando decimos esto, las personas que defienden esta clase de añadiduras, digámoslo así, es la siguiente: no, es que tales prácticas aumentan la devoción de los adoradores, tales añadiduras. No, es que cuando añadimos esas cosas al culto, hacen que la adoración sea más atractiva y más hermosa. O es que no es más hermoso que pongamos luces y tecnología y saquemos humo bien chévere y luces láser y todo. Eso hace más atractivo y hermoso el evangelio. ¿Será que Dios dejó a la iglesia sin principios que aumentan la devoción y que hacen la adoración más atractiva y hermosa? ¿Habrá dejado Dios en las manos de los hombres, de nosotros como pecadores, quienes sean estos los que regulen el principio de cómo adorar a Dios? Estas añadiduras impugnan la sabiduría de Cristo. ¿Por qué? Porque pues ¿cómo podría el Señor Jesucristo dejarnos sin una guía adecuada en un asunto tan importante como lo es el de la adoración a Él mismo, a Dios mismo? ¿Y por qué la Escritura se ve también socavada en su autoridad o en su suficiencia? Pues porque mira lo que dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, mis hermanos, es suficiente para todas las cuestiones en cuanto a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando lo vemos, es claro: Dios nunca dejó ni el más mínimo detalle en cuanto a la adoración a Él al arbitrio del hombre. Todo era establecido por nuestro Señor, cómo debía ser cada cosa hasta lo más mínimo. Y el cuarto argumento que queremos presentar es que la Biblia condena explícitamente toda adoración que no es mandada por Dios. Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio 12, 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en tu tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y mire cómo termina este pasaje: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Este pasaje que acabamos de leer cobra mucha relevancia porque es que en su contexto original se está refiriendo precisamente a la cuestión de cómo debe ser adorado Dios. ¿Y cómo debe ser adorado Dios?
Pues aquí está la respuesta, mire cómo termina este pasaje. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así que, hermanos, es una gran tentación para el pueblo de Dios el ver cómo adora el mundo y permitir que eso haga un impacto formativo en nuestras actitudes acerca de la adoración. Por eso es que nosotros vemos las prácticas de esas danzas proféticas. Ay, pero es que la Biblia dice que David danzaba en la presencia del Señor. Pues vaya usted, mire si es que él está dentro del culto público adorando al Señor, bailando ahí. No está dentro del templo ni en el tabernáculo ahí brincando. Igual con todas estas prácticas de no, vamos a predicar la palabra, no, a enseñar la palabra no en forma de prédica, sino en obra de teatro, para que sea más efectivo y a la gente le guste. O no, vamos a traer, como les decía ahora, luces, láser y humo, que eso no es malo, la Biblia no lo prohíbe. ¿O dónde está en la Biblia que prohíba eso? Dicen ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Eso hace más atractivo el culto. Los jóvenes van a ser llamados más poderosamente. Cada vez en las iglesias contemporáneas es más difícil encontrar una diferencia entre una discoteca y una de estas iglesias, donde los pastores parecen más estrellas de rock que predicadores fieles de las Escrituras. Ahora miremos otro ejemplo. En Levítico vamos a ver lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando adoraron a Dios, por ejemplo. Dice la Escritura en Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La pregunta sería: ¿qué hicieron los hijos de Aarón que les trajo un juicio tan severo? Pues desagradaron a Dios en la manera en que lo adoraron. Ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué si ellos tenían las mejores intenciones iban a adorar a Dios? Pues porque trajeron un fuego extraño, un fuego que Dios no les había mandado. No fue algo que estuviese prohibido, pero era algo que Dios no había mandado. Y lo más triste es que después de haber visto toda esta argumentación y argumentos tan fuertes, uno se puede preguntar por qué los hombres son tan indulgentes en su adoración a Dios. Si es claro en las Escrituras que es Dios quien establece cómo debe ser adorado. Y tristemente la respuesta es porque el Dios del hombre moderno no es un Dios que ha de ser temido. Ya no ha de ser temido porque ha sido mostrado, el Dios moderno ha sido mostrado como un Dios bonachón, buena gente, un Dios chévere. ¿Y cómo podemos ver esto? Mire, hermanos, de percepciones tan bajas de Dios, de ahí es que puedan existir personas ¿qué expresión usar? Tan insolentes, como el sacerdote católico Alberto Linero, por ejemplo, que escribe un libro y refiriéndose al Señor Jesús como: el man está vivo. ¿El man está vivo? ¿Esa es una forma de referirse a nuestro Señor, a nuestro Salvador? ¡Qué insolencia, mi hermano! Ahora, mire el capítulo número 1 de nuestra confesión de fe. Mire lo que dice en torno a las Sagradas Escrituras. Dice:
todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Y mire lo que dice aquí, que le hemos resaltado. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces alguien podría decir, ay, pero ahí no hay una contradicción, porque es que usted dijo que lo que no se manda está prohibido, y aquí está diciendo que hay ciertas circunstancias en cuanto a la adoración y al gobierno de la iglesia que se pueden determinar basados en la naturaleza y en la prudencia cristiana. ¿Cómo así? ¿No hay una contradicción ahí? Pues no, porque sé cuando nosotros estamos hablando o esa frase que lo que no se manda está prohibido, nosotros estamos haciendo referencia a lo sustancial, a lo fundamental de la adoración, a las partes de la adoración como tal. A eso usted no le puede añadir nada que la Escritura no ha mandado, es a eso que nos estamos refiriendo. Pero hay unas circunstancias que, digámoslo así, periféricas al culto de adoración, que así se pueden regular. Por ejemplo, si viene una persona, y vuelvo y les pongo el ejemplo, no enseñemos la Escritura, sino que no le enseñemos la Escritura en forma de predicación, sino hagamos una obra de teatro. Ahí está modificando algo fundamental y esencial del culto de oración. Por supuesto que sí. Ahora, por ejemplo, como nuestra congregación, hemos determinado que por cuestión de orden y prudencia cristiana, es más sabio que los niños menores de determinada edad, que no pueden mantener un comportamiento tranquilo por mucho tiempo, ni una concentración por mucho tiempo, pues lo más sabio es que no estén aquí en el culto público, sino que pasen a los salones con sus maestras, y allá van a ser instruidos. Pues ahí está, digámoslo así, está modificando algo fundamental del culto de adoración. Pues no, y a eso es que estamos refiriéndonos, a esas circunstancias tocantes a la adoración de Dios que vemos aquí en este párrafo. Así que en la adoración a Dios, toda circunstancia específica debe ser regida por la luz de la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y en 1 Corintios 14, 40 dice, pero hágase todo con orden. Es decir, que la regla general es que lo hagamos para edificación y que lo hagamos en orden. Y basados en estos principios es que podemos, hacer en esa dentro de esa prudencia cristiana, tomar ciertas decisiones sobre esas circunstancias, digámoslo así, si se puede expresar de esta manera, periféricas al culto de oración. Pero vuelvo y repito que no estamos hablando de hacerle añadiduras a lo esencial y a las partes del culto como tal. Eso sí no se puede modificar. Mire lo que dice Samuel Waldron en su comentario. Las iglesias pueden diferir en cuanto a dónde trazar la línea divisoria entre las circunstancias y la sustancia y las partes, hablando del culto de adoración. Siempre y cuando la iglesia sostenga seriamente el principio regulador. Las diferencias razonables no deberían convertirse en motivo de discusión. Así que mis hermanos,
hemos visto esta mañana, digámoslo así, como lo conocemos dentro de la fe reformada, como ese principio regulativo de adoración y cómo es Dios quien establece la forma como debe ser adorado, y que en estas cosas fundamentales de la adoración a Él nunca las ha dejado al arbitrio del hombre, y por lo tanto no se le puede añadir ni se puede modificar, a diferencia de lo que decían los anglicanos, y por eso la diferencia tan profunda con los hermanos puritanos. Vamos a orar, mis hermanos.